Sí, peligra la supervivencia de las mismas como tales, ¿no? Esta Constitución viene a segregar, a producir un apartheid y sobre todo un genocidio sobre todos los pueblos indígenas que hay en la provincia de Jujuy, y peor aún sobre la misma naturaleza, ¿no? Va a tener grandes consecuencias sobre la vida de los jujeños aquí en toda la provincia. Uh-huh. Ahora, cuando usted califica que estamos en la puerta de un genocidio, esto significa, ver, la especulación que hacíamos con nuestras compañeras, las comunidades se quedan sin agua, ya no se pueden quedar a vivir ahí y pasan a engrosar los distintos cordones de pobreza en las ciudades. Si no se mueren antes, porque muchos de los hermanos y hermanas que viven en las comunidades no se van a ir, se van a quedar a consumir agua contaminada, animales contaminados y plantas contaminadas, lo que ya sucede en la provincia de Jujuy en distintas comunidades, y se van a morir de enfermedades, y también los que sean erradicados de los territorios comunitarios se van a morir de pena en la ciudad, ¿no? Los que son las personas grandes a las que les sucede ese tipo de evento, ¿no? Gustavo, buen día, Judith lo saluda. ¿Se puede pensar en el trabajo minero o en la industria minera de manera sustentable? ¿Eso es posible? Porque, por un lado, la industria minera o la generación de litio y demás, termina respondiendo a necesidades en general que tiene la población, con la generación y creación de otro tipo de recursos. Pero para que esto no contrarreste o el impacto a los territorios sea fuerte, la minería sustentable, ¿existe, es real o genera un daño igual? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, nosotros tenemos que pensar dónde estamos. Nosotros somos un país de tercer mundo que provee de recursos o bienes naturales a los países potencias. Los países potencias viven porque viven y son potencia por nuestros recursos naturales, por un lado. Y por otro lado tenemos que pensar que lo que abunda, la sobreexplotación de la tierra, daña y muchísimo. No se está pensando en una minería para Jujuy, una minería equilibrada, se está pensando en una superexplotación de la tierra, se está pensando en que nuestro territorio jujeño está lleno de recursos naturales o bienes naturales, y que todo eso se quiere explotar, ¿no? Y son los grandes intereses de las grandes potencias las que quieren explotarlo, ¿no? Masivamente, ni siquiera de forma equilibrada. Se quiere arrancar toda la riqueza de una sola vez. Entonces eso es lo que va a dañar muchísimo, ¿no? Ya viene dañando el ambiente y las comunidades indígenas, y nos va a terminar por secar la Puna y la Quebrada, y va a tener una gran repercusión en los valles, cosa que ya tuvo en este último año. Sí. Ahora, las comunidades han hecho presentaciones, ya hay antecedentes de que algunas comunidades, sobre todo en Puna, estaban advirtiendo de los impactos, estaban advirtiendo del uso desmedido del agua, que además en ese sector de la provincia se utilizan mucho las napas y de una contaminación, y la verdad es que la justicia está muy lenta, a pesar del tema de que las aguas o las napas, incluso las presentaciones se han hecho a nivel federal, ¿no? El tema es político, y el tema son los intereses. Los tres poderes del Estado en Jujuy, y yo creo que ni en Argentina, están en condiciones de cuidar los pueblos indígenas, menos aún la naturaleza. Las políticas de los estados, como el argentino y de Latinoamérica, impulsan una gran sobreexplotación de los recursos naturales de la tierra, una gran contaminación y eliminación de pueblos indígenas. No solamente se hace aquí en Argentina y ahora en Jujuy, sino a lo largo de toda lo que llamamos Latinoamérica y a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿no? Seguimos como en la época de la colonia o del descubrimiento del continente,
no se ha avanzado nada en eso. Es que la minería que se ejerce o que se aplica a los países del tercer mundo como África y como Latinoamérica es la minería colonial. Claro. Y es una minería lejos de toda moral, ética y muy lejos del respeto a los humanos y especialmente a los pueblos indígenas. Por eso somos una colonia, siempre hemos sido una colonia y seguimos siendo colonia. Y las consecuencias de ser colonia es todos estos genocidios que se producen sobre, no solamente un ecocidio que es sobre la naturaleza, sino también genocidios sobre pueblos indígenas y después va a ser a gran parte de la población de Jujuy, ¿no? y de toda la cordillera. Estas políticas del gobernador Morales y sus reformas se están aplicando a lo largo de toda la cordillera a balazos, ¿no? y a palazos, como lo hacen las verdaderas dictaduras.